Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Diputada, buenas tardes. Noche ya. Muy buenas tardes, don Carlos. Satisfacción del deber cumplido es un asunto de haber cumplido con el deber. Bueno, yo creo que después de 2 años y medio, esto es una victoria para la oposición, pero también para la ciudadanía que ha sido víctima del narcotráfico, del abuso de poder, de la persecución, del abuso judicial, de los chuteros. Entonces, después de 2 años y medio, yo creo que esta es una gran satisfacción para el conjunto de la población boliviana que cree en la democracia. Todo esto se engloba en Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, todo lo que has dicho. Se encarna en el señor del Castillo, pero es el modelo masista. Es el modelo masista que lógicamente se ve reflejado en el accionar de este individuo que tanto daño le ha hecho a la democracia. Y esto denota también de que Arce va a salir duramente golpeado de esto, sea cual sea la decisión que tome, pero esto es un sopapo para ellos y deben entender que han perdido parcialmente la hegemonía en el Parlamento y que su postura radical de confrontar, confrontar y confrontar es la que los ha conducido hoy a esta situación. Ahora el enemigo de Arce no solamente es Santa Cruz, como lo ha venido demostrando él sistemáticamente con su serie de ataques, sino también son los evistas y es su propio partido, y seguramente veremos que ahora se irá llevando adelante este accionar dentro de las distintas interpelaciones y lo que pueda suscitarse adentro del órgano legislativo. Bueno, lo que correspondía y lo que corresponde es que él lo eche al ministro, pero sí, lo destituya, no es que lo cambie, no, lo destituya, porque así dice la ley. La ley dice destitución y no puede volver a meterlo en ningún otro espacio dentro del Ministerio de Gobierno, sí en otros cargos, porque la ofensa se supone no la hizo desde otro ministerio. En realidad, la propia Constitución Política del Estado establece que se debe llevar adelante la destitución. Ni siquiera es en base a la ley 1350 a la cual hacen referencia los del ala arcista, y eso tiene que quedar en total constancia. Se tiene que dar cumplimiento a nuestra norma suprema, que es la Constitución Política del Estado, que establece con claridad que lo que procede en estos casos de censura es la inmediata destitución del Castillo. Y lógicamente van a buscar argucias jurídicas, van a decir que existe esta sentencia constitucional presentada por Rolando Cuellar. Lógicamente debe ser una sentencia realizada por manos del propio ministro de Justicia, por el señor Iván Lima, con la intromisión que tienen hacia adentro del órgano judicial. Entonces, esta sentencia básicamente lo que buscaba era curarlos en sano a todos estos ministros incapaces que corrían peligro de ser censurados. Aún así, no puede ponerlo en el mismo cargo. Eso está claro. No puede ponerlo. No puede ponerlo en el mismo cargo. Canciller si quiere o ministro de Justicia, pero no puede ponerlo en el mismo cargo. Puede ponerlo en el Congreso, en el gabinete, eso sí. Puede ponerlo, lógicamente, pero sería también mostrar una suerte de debilidad en ese sentido, claro, porque va a estar poniendo a alguien que ha sido recientemente censurado y que es el reflejo en su máximo esplendor de la corrupción, del narcotráfico, del abuso policial, etcétera, etcétera. Entonces va a seguir teniendo problemas con este personaje si lo vuelve a poner en otro cargo de ministro. Del Castillo es el ministro más poderoso que tiene, después está Lima y luego está Montaño. Y Lima y Montaño y Jorge Mercado hacen la barrera de ataque a Santa Cruz. Menos Lima porque no es cruceño y al cruceño le importa poco lo que diga, pero los otros representan políticamente a Santa Cruz y entonces eso lo debilita mucho en cuanto a su
a su odio que tiene a la región. Es el triángulo que utilizan lógicamente para atacar a la región, pero seguramente van a buscar algún otro personaje que siga lastimándonos y atacándonos a nosotros los cruceños. Lógicamente queda debilitado en ese sentido porque Del Castillo era el principal represor y persecutor de quienes pensamos distinto a su régimen abusivo y totalitario. Entonces lógicamente se ven debilitados, pero no quiere decir que vayan a poner una santa paloma al cargo Del Castillo. Bueno, pero está reconocido que los suplentes no son igual que los titulares, por lo menos claro. en esto. Y quien venga en vez de el golpe de perder a Del Castillo, si el presidente es un poco inteligente, porque si no es inteligente va a un juicio de responsabilidades. Y el juicio de responsabilidades implica que los 101 votos pueden ser más incluso, y que la opción Evo Morales va a ser la que va a recuperarse, pero de una manera rápida, motivo por el cual desde mi punto de vista no lo terminan de defenestrar a Evo Morales teniendo todo para defenestrarlo. Muy bien, aquí le abrieron una puertita y Evo Morales va atrás de ella. Claro, pero imagínese, don Carlos, si le dan esa posibilidad a Evo Morales, va a dar el todo por el todo, pues para acelerar ese juicio y tenerlo contra las cuerdas a Luis Arce. Entonces no sé cuán estratégico sea para el gobierno buscar ratificarlo a Del Castillo en ese su cargo. Pero sería un error grandísimo porque el juicio de responsabilidades, lo hablábamos incluso esta mañana, me lo confirmó Carlos Alarcón, me dice sí, corresponde un juicio de responsabilidades y los que le entendemos un poquito a la política nos damos cuenta que no es este el mejor momento para que vaya a un juicio de responsabilidades, siquiera a la posibilidad de ir a un juicio de responsabilidades en el Parlamento. Claro, por eso digo que no sería estratégico de su parte buscar ir a este juicio de responsabilidades. Entonces hay que ver cuál va a ser la movida que van a realizar desde el gobierno. Seguro ahorita deben seguir en asamblea de pollos, como decimos vulgarmente, viendo qué es lo que van a hacer con el niño ministro. Bueno, ahora, lo raro es que no conteste hasta ahora y aparezca Cuéllar como casi portavoz. No, esto es un saludo a la bandera. No va a pasar nada, no lo vamos a ver. Y el presidente no dijo, esta boca es mía, nadie más se pronunció y el propio Del Castillo se quedó callado, pero además, después de haber hecho una muy mala respuesta. ¿Respuesta? Sí. Pésimas las respuestas. Sí. Eso de decir, por ejemplo, es que yo tengo que esperar, coordinar de país a país y que estemos inmediatamente, hora a hora, que actuemos en paralelo. Pero si él sabía que el vehículo era robado y sin embargo lo mandó al alto. Lo mandaron a 2 garajes. Cuando descubrimos el primer garaje donde estaba, que era el de la zona sur, lo cambiaron, lo trasladaron arbitrariamente y se lo llevaron a un municipio donde ni siquiera se estaba desarrollando el caso. Eso es lo que llama la atención, pero usted justamente ha dado en el clavo, y es el hecho de que el MAS siempre busca culpar a terceros, nunca se hacen responsables de nada de lo que hacen, y es increíble realmente, don Carlos, que haya gestado este hecho tan bochornoso para Bolivia Del Castillo, y que busque seguir lavándose las manos, responsabilizando a los chilenos, responsabilizando a los otros países, cuando el propio dueño del vehículo se trasladó a pedir la devolución de su auto, se hizo presente cara a cara con Del Castillo y a pesar de eso no lo hizo. Entonces, ahí denota lógicamente de que lo último que les interesa es el cumplimiento de la norma y bueno, ya sabemos que son la concesionaria de vehículos robados en la Casa Grande del Pueblo. Pero, perdón, yo fui haciendo un seguimiento de todo esto y cotejando porque yo los recorto y los guardo los periódicos por temas. Y recuerdo que en Chile no hay vehículos chutos. En Paraguay ya no hay vehículos chutos.
En Argentina no hay vehículos chutos, en Brasil tampoco. En el único país donde hay vehículos chutos ya es en Bolivia y en Perú. Es en los dos únicos lugares donde todavía se permiten los vehículos indocumentados y los Transformers. En otros lados, no. Y entonces, ¿a quién le tiene que echar la culpa si en Bolivia se comercializan en un valor de aproximadamente 3.500 millones de dólares por año y García Linera en algún momento le dijo al país, tienen su autito, chuto, pero lo tienen? O sea, ¿esto es una parte de una política de Estado o no? Uy, se nos cayó. Te decía, en el único país, hay dos países en Sudamérica donde se negocian autos chutos, en Perú y en Bolivia, en ningún otro lado. ¿Qué es lo que tiene que reclamarle entonces a terceros países por sus incumplimientos de él? Ahí está tu respuesta. Claro, pero mire, justamente nosotros hace 10 días aproximadamente con un grupo de parlamentarios, con Luciana Campero, Sí. con Gustavo Aliaga, nos hicimos presentes en la frontera de Pisiga-Colchane, tuvimos una inspección y tuvimos una reunión también en la frontera con parlamentarios de Chile, con dos colegas del Parlamento chileno, y nos apersonamos ahí a efectos de ver cuál era el procedimiento. Y resulta ser que hay al lado prácticamente del punto oficial de paso entre un país y el otro, como 17 puntos fronterizos ilegales. Pero resulta ser que en estos puntos ilegales solamente hay presencia del Estado chileno. Brilla por su ausencia el gobierno boliviano y existió justamente la constatación de esta situación cuando fuimos a realizar esta inspección. Entonces, la falta de control por parte del Estado boliviano es la que genera que estos autos robados, autos chutos, etcétera, sean justamente trasladados al territorio boliviano. Entonces, aquí no hay que buscar responsabilizar a terceros, es cuestión de hacerse cargo de su ineficiencia y su incapacidad. Y están librados si Brasil está con Lula, porque de Brasil llegan, yo te cuento, llegan camiones robados de Brasil de alto tonelaje que no vuelven a trabajar a la frontera brasilera y trabajan en la frontera con Chile, trabajan en la frontera con Argentina y con Paraguay. Y esto de aquí los nacionalizan en la aduana boliviana, los camiones robados, y los hacen trabajar en rutas. Ya sabemos que es fácil conseguir una placa, el Parlamento lo consigue, el gobierno lo consigue. Ni siquiera andan con placas, que es lo peor. Cuando estábamos de retorno de la frontera, habían infinidad de autos, de camiones, autos, camionetas, jeeps y todo sin placa. Pero eso no pasa en Chile. No pasan a Chile. En Chile no se mueve nadie sin placa. De la frontera de Bolivia, volviendo ya, sí habían esta cantidad de vehículos sin placa, ¿no? ¿Cómo se va a solucionar este tema? Ustedes conversaron con los parlamentarios, ¿están dispuestos a encontrarle un camino, a colaborarnos para enseñarles a los nuestros cómo hacerlo? Lógicamente se está trabajando de manera conjunta, estamos esperando que nos envíen una documentación oficial a efectos de hacerla pública aquí en el territorio boliviano y tomar las acciones legales pertinentes, pero además de eso estamos trabajando nosotros para exigirle al canciller, que brilla por su ausencia y que no hace absolutamente nada, que de una vez pues conforme el Comité de Fronteras, don Carlos. Resulta ser que existe un acuerdo internacional que establece que cada 2 años entre Chile y Bolivia se debe conformar un comité de fronteras. El último comité que existió fue hace 5 años y fue presidido por Chile. Hace 5 años le correspondía a Bolivia instalar este comité de fronteras, presidirlo, y no han hecho absolutamente nada. Entonces ahora lo que estamos nosotros trabajando es que este canciller pueda de una vez por todas conformar este comité con las distintas instituciones del Estado y se coordina de manera formal con los chilenos para trabajar como corresponde y evitar el contrabando, el narcotráfico, etcétera, etcétera.
Nosotros tenemos problemas de contrabando, de narcotráfico, trata de personas y robo de vehículos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en lo delincuencial para llenar el cartón del bingo? Yo creo que lo tenemos todo, ¿no? En el cartón del bingo, pero sí, todo esto se gesta al ladito de la oficina de Arce, ahí en la Casa Grande del Pueblo, con todo su séquito de ministros, que parece ser que mientras más delincuentes les dan mejores cargos. Y para solucionar el problema de raíz, creo que lo único que se necesita es voluntad política, que estos señores no la tienen, y por eso es que es tan importante que se pueda trabajar en una alternativa para que el 2025 se vayan, y se vayan bien lejos. ¿Vos crees que después de haber visto lo de anoche es posible que haya por lo menos acercamientos para entender el problema principal del país es el gobierno del movimiento al socialismo? Lo demás se arregla. Es que el modelo masista es el que nos ha conducido a esta situación, el modelo masista de la corrupción, de la impunidad, del narcotráfico, del abuso de poder, y mientras estos señores no se vayan, vamos a seguir igual o peor de lo que estamos ahora, igual o peor en todos estos temas mencionados, mucho peor aún cuando estamos en una situación tan crítica como la del tema económico. El tema económico nos está azotando duramente, y si no se logra cambiar de raíz el manejo de la administración pública, nos va a conducir a la catástrofe, porque la ideologización que tienen no les permite levantar la liberación a las exportaciones, no les permite hacer alianzas público-privadas, no les permite reducir el aparato estatal, y eso es lo que nos está sangrando a los bolivianos. El día de ayer, el ministro Tollico decía, el viceministro, o ahora es concejal, decía muy suelto el cuerpo que Santa Cruz no aguantaría un federalismo porque las subvenciones, y él no sabe que las subvenciones son para todo el país, él no sabe que si le quitan las subvenciones, vamos a tener que comprar más caros los productos, todos los productos que se consumen en el país, el 75% de ellos los produce Santa Cruz, lo que significa que si para nosotros es caro, más el transporte, en algunos lugares van a comer una vez por día, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro hay que hacer notar de que la clase productiva en Santa Cruz dio un mensaje claro, y era el hecho de que si les liberaban las exportaciones, ellos estaban dispuestos a pagar su combustible al precio normal. Ahora, los que viven del Estado son otros, los que viven del Estado son los que están viviendo de la manga hace 17 años en el movimiento al socialismo. Entonces, la verdad es que no se dan cuenta de que realmente Santa Cruz produce, Santa Cruz trabaja, y Santa Cruz nunca necesitó del Estado. Ok, me quedo con eso. Te felicito porque tu trabajo, por favor, hacerle extensiva a Lu también mi felicitación, a Astorga y a todos los que han hecho un trabajo excepcional. Me gustaría que en algún momento nos puedan hacer llegar una réplica del tractorcito que le regalaron ayer con papeles al ministro, porque fue muy simpático, ¿ok? Claro que sí, muchísimas gracias, don Carlos, y vamos a seguir fiscalizándolos a estos ministros. Muchísimas gracias, que tenga buenas tardes. Chao, chao. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, hay que conseguir una réplica del tractor amarillo, del tractor verde, porque es terrible, es terrible. Si Arce es inteligente, hoy a las 10:30, a las 22:30, cuando termine este programa, él está cambiando ministro. Si es inteligente. ¿Usted cree que sí? Vamos. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas.
La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BYD que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.